¿Le aparece? Sí, 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 aparece. Perfecto. Cada vez cuando pasemos clase me hacen acuerdo que esté puntito rojo alumbrando para que así sepa que está grabando. Listo. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy día es lo que es qué es presión absoluta, qué es presión manométrica y qué es presión del vacío. Bien, para determinar esto hacemos un simple gráfico que es lo que tenemos acá, donde podemos observar el vacío absoluto que va a tener en este punto de esta línea, pero también tenemos la presión atmosférica, que es la presión que se efectúa de la atmósfera a la Tierra, digamos. Esa es la que tenemos, digamos, sí o sí constante. Pero también podemos tener la presión manométrica. ¿A qué le llamamos presión manométrica nosotros? A la presión que se debe a una carga, a un gas, a diversos temas, ¿ya? En este caso lo que vamos a hacer ahora es la presión absoluta. Nuestra presión absoluta es la suma de ambas presiones, tanto la sumatoria de la presión atmosférica, que es la que nos da el ambiente, y la presión manométrica, que es debido a la carga de la altura del fluido. Para determinar la presión manométrica no sería nada más que la presión absoluta, que es esta línea de acá, menos la presión atmosférica, quedándome la presión manométrica, como me explica aquí. Pero también existe lo que se llama por debajo de la presión atmosférica, existe la presión del vacío. Y esa presión del vacío que ven acá no es nada más que la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Cuándo sucede una presión del vacío? Cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta. En ese caso, existe la presión del vacío. ¿De acuerdo? Luego de eso, vamos con lo que es estática de fluido. En estática de fluido existe la presión absoluta, la presión manométrica, y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. La presión absoluta no es nada más que la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión del vacío es la presión atmosférica menos la presión absoluta. Estas tres ecuaciones la tienen que ocupar. Y aquí podemos ver una presión manométrica. Cómo se efectúa la presión manométrica en los cálculos de la presión absoluta. Bien, para determinar una presión absoluta de una sustancia, ya sea mercurio, ya sea agua, o ya sea la sustancia que sea líquida, es de la siguiente manera. Ustedes tienen que recordarse este elemento. Que la presión absoluta no es nada más que la presión manométrica más la presión atmosférica, donde la presión manométrica va a depender de la altura del fluido y la densidad de la misma. Entonces, la presión atmosférica es la que siempre se efectúa siempre y cuando el recipiente esté en sistema abierto, que entre en función la atmósfera en el fluido. Para aquello hacemos lo siguiente, una representación lineal de una recta que está dado de la siguiente manera. Mi eje de coordenadas Y es la presión, mi eje de coordenadas X la altura. La presión atmosférica siempre va a ser un dato constante en cualquier punto. Entonces, si es que está en condiciones cerradas, la presión atmosférica va a ser 0 y la línea partiría de acá, hacia la pendiente hacia arriba. Ahora, ¿cómo yo lo determino la similitud con la ecuación de la recta, de la pendiente? De la siguiente manera. Nuestra presión absoluta es nuestra variable dependiente, que para nosotros va a ser la y de la ecuación de la recta. La densidad y la gravedad son elementos constantes de cada fluido, porque la gravedad es una sola, la teórica, y la densidad va a depender del fluido que esté en trabajo. Si es agua, sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Más la presión atmosférica, que la presión atmosférica es el valor constante, o el coeficiente de posición constante.
donde inicia la recta. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. La densidad por la gravedad va a ser la pendiente, nuestra pendiente m. Y la altura va a ser la variable independiente que sería la h. Y nuestro coeficiente de posición sería la presión atmosférica. ¿Qué significa eso? Si yo quiero una presión absoluta, la que sea, la que tenga, solamente va a depender de la altura que yo le dé. Todos los demás parámetros van a ser lo mismo. De esa manera puedo obtener en cualquier punto la presión, dependiendo de la altura. Estos conceptos de fórmulas son los necesarios que necesitamos para entrar al primer tema, que es estática de fluido, que es lo que ven acá. Lo principal son manejar esta fórmula y ahorita vamos a aprender a manejarla con un ejercicio. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a entrar a resolver este ejercicio simple que tenemos acá. Pero vamos a hacer uno más simple todavía, de práctica. Vamos con una hoja nueva. Ya. En esa hoja nueva voy a hacer similar a este, pero vamos a cambiarlo un poco. Bien. En este ejercicio me dice, un tubo en U contiene agua cuyas densidades son de altura H2, le vamos a poner que vale, pongámosle que valga 'no ha querido copiar bien'. Voy a volver a copiar. Ya. Le vamos a poner que la altura 1 va a ser de 80 centímetros. Y nos pide la altura, y la altura 2, 80 centímetros, y la altura 1 que nos pida de incógnita. Bien. Vamos a colocar los datos y el esquema. Los datos que me va a dar va a ser la densidad del agua, y aparte de eso me va a dar lo que es el gráfico. Y en ese gráfico vamos a tener este tubo. Listo. Esto es lo que necesitaba nada más. Bien. Todo esto lo voy a ir eliminando para que vean cómo de cero se parte. Ya.
importa. Lo voy a volver a eliminar esto. Ya. Ya, ahora sí. Bien, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Un tubo tiene contenido mercurio y agua, cuyas densidades son la altura de 2, que es 80 centímetros, determina la altura 1. La altura del mercurio me pide. Me da la altura del agua y me da también la altura del agua que me da es de 80 centímetros. Entonces le pongo 80. Y me dice lo siguiente. Determine la altura 1. Entonces, ¿qué hago para aquello? Lo primero que debo hacer siempre es tomar una línea de referencia. El ejercicio en sí solamente me da esto. Yo voy a sacarlo todo lo que no tiene el ejercicio para que sepan cómo iniciar a resolver. Ya, el ejercicio solamente me da así la pregunta como está acá. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder resolver este ejercicio? Siempre van a ver el nivel más bajo que tienen y van a trazar una línea horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trazo esa línea horizontal ahí, para que sea nuestro punto de referencia de partida en la posición 0. Ahí. En este punto de acá, que es lo que tenemos ahorita acá, voy a colocar esto. Y en ese punto va a ser el punto A para hacer nuestra medición de presión. Lo mismo debo hacer en el otro lado. No había esa división, pero yo me lo estoy poniendo imaginariamente. Está ahí. Como línea de nivel. Y ese sería nuestro punto B. Una vez que tenemos el punto A y el punto B, ahí se va a originar una presión B y una presión A. Vamos a hacer para esta rama primero. Para esta presión A se va a efectuar de forma para arriba, de forma vertical hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Colocar la presión de A. Esa sería nuestra presión de A apuntando hacia arriba. Ahora, para que se encuentre en equilibrio, según la tercera ley de Newton, que me dice, a una fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido contrario. Para que se encuentre en equilibrio, esto tiene que ir opuesto. Como el sistema es abierto, va a existir lo que es la presión atmosférica. Que va a empujar hacia abajo la presión de la atmosférica. Y también existe la presión del mercurio porque tiene una columna de agua, una altura, que va a tener una presión manométrica. Y esa es la presión manométrica del mercurio. También va hacia abajo. Entonces, lo que debo hacer es equilibrar esta fuerza. Entonces, para que yo hago lo siguiente. Determinar la presión de A. Copiar, pegar. Aquí va a ser igual nuestra presión de A para nosotros. Nuestra presión de A va a ser igual a la suma de la presión atmosférica más la presión del mercurio. Entonces lo que debo hacer es anotar esa presión.
la presión atmosférica más la presión del mercurio. Hg, que es la de mercurio. Esa sería la primera ecuación para este punto. De igual manera debo hacer para el punto de B, que tenemos acá, de la presión de B. Entonces, en ese punto, la presión en B va a ir para arriba, empujando al círculo que le estoy poniendo ahí. Toda la fuerza o todas las presiones que se están efectuando es sobre ese punto. Por eso lo estoy haciendo así. Esta va a empujar para arriba. ¿Qué empuja hacia abajo? La presión atmosférica, dado que el sistema está abierto, va a empujar hacia abajo. ¿Y qué otra más? La presión por la columna de agua, por la altura del agua. Entonces voy a tener la presión del agua, que también va a empujar hacia abajo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la presión de B? A la suma de la presión del agua más la presión atmosférica. Entonces agarro y copio lo mismo. Copio este. Debe de ser la presión de A, va a ser la presión de B. Y de cuenta de ser la presión del mercurio, ya no va a ser eso. Va a ser la presión del agua. H2O. De esa manera, ya tengo la ecuación, tanto en el punto A como en el punto B. Ahora, una vez que ya tengo la ecuación del punto A y la ecuación del punto B, ¿qué es lo que debo hacer en ese caso? Igualar, porque en el punto A y en el punto B están al mismo nivel. Si están al mismo nivel, las presiones tienen que ser iguales, que es lo que tenemos acá. Que la presión de A tiene que ser igual a la presión de B. Perfecto. Una vez que tengamos eso, ¿qué es lo que debo hacer? Igualar los valores. Entonces, igualamos. De la siguiente manera. ¿Qué voy a tener en la presión de A? La presión atmosférica. Más la presión del mercurio. Y anotamos la presión del mercurio. Hg. Es igual a la presión atmosférica del punto B, que tenemos acá, más la presión del agua que tenemos aquí. Perfecto. Ya está igualada la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Eliminar todos los términos que se puedan simplificar. La presión atmosférica está en ambos lados y tiene el mismo valor, entonces se puede simplificar. Esta presión atmosférica con esta presión atmosférica se van. Entonces, ¿qué me quedaría? Copiaría lo mismo, lo pegaría. Toda esta presión atmosférica que tenía se va. Y me queda que la presión del mercurio tiene que ser igual a la presión del agua. Esta sería mi nueva ecuación. Perfecto. Pero aquí me da presiones y aquí me da altura. ¿Qué debo hacer para ello? Determinar la presión manométrica del mercurio y la presión manométrica del agua. ¿Y cuál es esa fórmula de la presión manométrica? Aquí lo tenemos. Entonces vamos a ocupar esta misma para determinar los valores. Entonces sería de la siguiente manera. La presión manométrica
del mercurio, Hg. ¿A qué va a ser igual? A la densidad del mercurio vamos a poner acá a la densidad del mercurio, estoy siguiendo la misma fórmula, Hg por la gravedad por la altura. ¿Qué altura se va a efectuar? La altura H1. Entonces coloco H1. H1. De tal manera que así tendría la presión del mercurio. Perfecto. Ya tengo entonces la presión del mercurio. Ahora necesito hacer lo mismo, pero para el agua. Hago lo mismo, la presión manométrica del agua. Copio el mismo, copiar, pegar. Y ahora aquí, debe de ser Hg, va a ser H2O. H2O. Debe de ser la densidad del mercurio, tiene que ser la densidad del agua. H2O. Y debe de ser la altura 1, tendría que ser la altura 2. De esa manera ya tengo tanto la presión manométrica del mercurio como también la presión manométrica del agua. Perfecto. Pero el ejercicio lo que me va a dar es la densidad del agua, de dato. O si no, no me lo da, porque esas unidades sí o sí yo me la tengo que saber. Que la densidad del agua vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. A cambio, ¿qué nos va a dar nosotros el ejercicio si no nos lo da el del mercurio? Supongamos que no nos lo dio el mercurio, solamente nos dio esto. Nos va a dar lo siguiente. Del Hg lo que nos va a dar es la densidad relativa. Nada más. Una densidad relativa que siempre cuando le dé en el examen o ejercicio que resuelva, no tiene unidades, es adimensional. Una densidad relativa de 13.6. De esa manera le va a dar, con una densidad relativa de 13.6. Entonces ya tengo la densidad relativa, pero no es la densidad que voy a ocupar acá. Entonces para aquello debo hacer otra cosa. Ocupar la fórmula de la densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. La densidad de una sustancia es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Siempre va a ser multiplicado por el agua. En este caso nuestra sustancia es mercurio. Entonces lo voy a copiar y pegar. Debes de poner aquí de una sustancia, la sustancia ya la sabemos. Mercurio. Hg. La densidad relativa ya me lo da, 13.6. Y me da la densidad del agua. Entonces, como ya lo tengo, solamente es reemplazar los valores. Le doy copiar, le doy pegar. La densidad relativa, 13.6. Coloco 13.6. Por la densidad del agua. La densidad del agua, 1000. Kilogramos sobre metros cúbicos, la unidad de la densidad.
metros cúbicos. Y esa multiplicación nos va a dar 13.6 por 1000 sería 13.600. Ahí está. De tal manera que esa sería nuestra densidad del mercurio. Ahora, recién teniendo la densidad del mercurio, recién puedo hacer la igualdad. Para aquello que hago, reemplazar los valores de la igualdad. Entonces, copio y pego. Esto sería del agua. La presión va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Ahora, del otro lado, ¿qué voy a tener en la presión del mercurio? Voy a tener la densidad del mercurio, que es el Hg, por la gravedad por la altura. ¿Qué altura? La altura 1. Esa sería nuestra igualdad que tendríamos a reemplazar los valores. La presión del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. La presión del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Ahora, ¿qué elementos son semejantes? La gravedad. En ambos términos se multiplica. Si este término que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, se van. Entonces simplificamos ese valor. Gravedad con gravedad se va y gravedad con gravedad se va. Vamos a borrar eso. Vamos a hacer que sea más delgadito. Gravedad con gravedad se va. Bien. ¿Cómo me quedaría entonces la ecuación? De la siguiente manera. Copiar, pegar. El término de la gravedad ya no iría. Se simplificaría y solamente quedaría en términos de las densidades y de las alturas. De esa manera. Ahora, la densidad del mercurio ya es dato. Lo tengo acá. La densidad del agua me lo da, que es 1000. La altura del agua me lo da, que es 80 centímetros. Llevado a metros sería 0.8. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Solamente la altura 1. Entonces, para aquello, agarro la misma ecuación, pero esa densidad de mercurio pasaría a dividir. Copiar, pegar. Eliminaría la densidad del mercurio de este lado y todo este elemento lo multiplicaría por 1 sobre la densidad que corresponde. Por 1 sobre la densidad del mercurio. La densidad del mercurio. Hg. Perfecto. Una vez que ya tengo esto, solamente lo que debo hacer es reemplazar valores y determinar el valor. Entonces me quedaría de la siguiente manera. El H1 sería igual, es decir, la altura 1
altura 1 es igual a la densidad del agua. ¿Cuánto vale? 1000. Sus unidades de la densidad del agua son kilogramos sobre metros cúbicos. Por la altura del agua, que sería en este caso 80 centímetros, llevado a metros sería 0.8 metros. Dividido entre la densidad del mercurio, que serían los 13.600, con sus respectivas unidades. Kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, y solamente sería reemplazar los valores y sacar el resultado del ejercicio. Entonces determinamos que la altura 1 sería igual a decir 0.5 o no sé si estoy mal. ¿Sí? ¿Alguien puede corroborar el valor? ¿Alguien más? Ya. Igual lo saco ahorita, si no. Su valor sería 0.058. 0.0588 metros. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Hasta aquí se entendió bien? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo se ha ido resolviendo? La presión, lo que dice que presión A es igual a presión B, viene con el ejercicio, ¿verdad? O sea, es uno de los datos que te da, o cómo lo sabías que la presión A es igual a la presión B. No, eso no venía ahí. Tú lo planteaste, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque Okay. recuerden que le saqué esto de valores de los redonditos, ¿eh? Sí. Eso. Yo lo planteé Okay. por el nivel del mercurio, tracé una horizontal al mismo nivel. Todas las presiones a cualquier altura que se encuentren a la misma altura, las presiones tienen que ser igual. No puede cambiar eso. Por eso es que tomé el punto de referencia de la altura de división del mercurio, tracé una horizontal hacia el otro ramal, hacia el otro tubo. Y ahí tracé que la presión del punto A y el punto B son iguales porque se encuentran al mismo nivel. Entonces, el punto A y el punto B tienen la misma presión. Ahora, ¿cómo saco la presión de A? ¿Cuánto equivale? Es la presión que va a empujar hacia arriba, la presión de A, tiene que ser equivalente a lo que está conteniendo arriba. Entonces va a ser la presión atmosférica más la presión del mercurio. Lo mismo se tiene que hacer con el punto B. De ese punto